Te doy las gracias por acceder a este nuevo video y como ya viste, con el título de Dios existe, pero no eres tú. Relájate. Te platico que esta frase que titula el video se la escuché recientemente a un monseñor español llamado José Ignacio Munilla en un diálogo-debate con un intelectual agnóstico español llamado Jesús Herrero Yagüe. Se trataba de un debate sobre la existencia o no existencia de Dios. Reflexionando un poquito en la frase, yo creo que no hay dificultad para aceptar que esta frase es aplicable a casi toda la humanidad. Es decir, este alejamiento del hombre con respecto de Dios. Este creer que el hombre se basta a sí mismo para solucionar cualquier problema, por mínimo que sea. El hombre se erige, no hay duda, en la actualidad, como Dios de sí mismo. Esta actitud del hombre actual y de gran parte también de la jerarquía católica es en unión, pues, entre sacerdotes, obispos y cardenales de todo el mundo, en esta gravísima situación que se vive en este momento en todo el mundo, está permeada por la presencia muy activa de Satanás. El sacerdote español, muy conocido en España, así como también empieza a hacerlo en América Latina, Santiago Martín, en una plática, en uno de sus videos que sube con frecuencia a YouTube, dice el sacerdote que es el demonio el que está influyendo poderosamente en el hombre en este momento, a través del pecado de la soberbia. Sigue comentando el sacerdote español que para Santo Tomás de Aquino, la soberbia es el mayor y más grave de todos los pecados. Incluso dice que más grave que la infidelidad, más grave que la lujuria, más grave que el homicidio. La soberbia, continúa diciendo el sacerdote, es el padre de todos los pecados, siguiendo esta idea de Santo Tomás de Aquino. La información que en esta ocasión te quiero compartir tiene una estrecha relación con el contenido de uno de los últimos videos titulado Asesinos de la Santa Liturgia. Te comento que es apasionante investigar. Por supuesto que esta pasión se va viendo cada vez más acrecentada. De entre todos los temas, también es un gusto investigar sobre la historia de las religiones, sobre la mitología. Te muestro algunas de las obras de los investigadores de mucho reconocimiento internacional sobre los que me gusta o estoy trabajando. Por ejemplo, tenemos el caso del mitólogo búlgaro Karl Kerenyi. Tenemos, por ejemplo, aquí dos maravillosas obras, una de ellas titulada Los dioses griegos y otra que tiene el título de Los héroes griegos. Pero también tenemos otro investigador muy importante todavía, es estudioso precisamente de las religiones, él es el rumano Mircea Eliade. Por ejemplo, tenemos aquí una de sus obras también muy importantes, en 3 volúmenes, es la historia de las creencias e ideas religiosas, que viene en 3 tomos, editado por Paidós. Y también tenemos
otra obra de él cuyo título es Tratado de Historia de las Religiones. También tenemos el caso del reconocidísimo historiador de las religiones y de la mitología, el norteamericano Joseph Campbell, también con una obra extraordinaria en 4 tomos, donde tenemos el primer volumen titulado La Máscara de Dios, Mitología Primitiva. Tenemos también el tomo o volumen 2, La Máscara de Dios, Mitología Oriental. El tercero, La Máscara de Dios, Mitología Occidental. Y por último, La Máscara de Dios, Mitología Creativa. Esta también es una gran obra para investigación. Y por último, también quiero hacerte referencia a otra obra de Joseph Campbell, cuyo título es Tú eres eso. Es precisamente esta obra en la cual me voy a basar para compartirte lo que quiero esta ocasión. Para compartirte la idea de un gran investigador de la historia de las religiones y de la mitología, que incluso siendo él ateo, asumiéndose como ateo, su honestidad intelectual le hace respetar y aceptar la importancia de la misa tradicional y el carácter nefasto, reprobable de lo que es hoy la llamada misa Novus Ordo. Entonces, lo que quiero compartirte esta ocasión es un apartado de esta obra de Joseph Campbell, Tú eres eso, que corresponde precisamente al capítulo 4, que tiene como título La imaginación religiosa y las reglas de la teología tradicional. El objetivo es, pues, que nos demos cuenta que lo que corresponde a la misa tradicional, todo lo que es la misa tradicional, tiene fundamento, tiene sentido, su carácter sagrado, su misterio esencial. Cosas que ya no encontramos, te decía, en lo que se conoce como la misa Novus Ordo, que es la que se quiere imponer de manera definitiva en todo el mundo, que quiere efectivamente imponer quien dirige la Iglesia Católica, que es el Papa Bergoglio, y terminar por desplazar la famosa misa tradicional. También quiero compartirte algunas ideas de uno de los últimos libros de un famoso filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. Su última obra tiene como título Vida Contemplativa. Igual quiero exponerte algunas ideas de este filósofo que, si no estoy equivocado, es un filósofo ateo, pero en sus reflexiones sobre lo que le pasa al hombre actual, igual llega a expresar con gran honestidad intelectual la importancia que tiene la vida contemplativa y el abandono de la misma en este momento. Antes de empezar a compartirte lo dicho por el mitólogo norteamericano Joseph Campbell en su libro Tú eres eso, que ya te nombraba, quiero que escuches lo escrito por el filólogo y mitólogo Karl Kerenyi en uno de los libros que ya te mostré, titulado Los héroes griegos. Escribe el estudioso en este libro lo siguiente. Dice: el hombre moderno habita un mundo
drásticamente secularizado, carente de espiritualidad, daltónico a lo sagrado. Este desprecio hacia lo sobrenatural del hombre es incluso defendido, promovido por los estados de cada vez más países en el mundo, al grado de querer volver ley este desprecio. Tenemos dos casos muy ejemplares, como sería el caso de España y el caso de Nicaragua. Alguien que reafirma esta idea de Karl Kerensky es el famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Llegó a decir este escritor: si se nos pidiese hoy formular de forma más concisa posible la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de los nuestros, no podría decirlo de una forma más precisa que esta. Los hombres han olvidado a Dios. Por eso ha pasado todo esto. Los hombres han olvidado a Dios. Por eso ha pasado todo esto. Si se nos preguntase por el rasgo principal de todo el siglo XX, aquí también sería incapaz de encontrar nada más preciso y conciso que repetirlo de nuevo. Los hombres han olvidado a Dios. Ante las esperanzas mal planteadas de los dos últimos siglos, que nos han reducido a la insignificancia y nos han llevado al borde de la muerte nuclear, solo podemos proponer una búsqueda decidida de la cálida mano de Dios que hemos rechazado de manera tan dura y desdeñosa. Solo de esta manera podemos abrir los ojos a los errores de este desgraciado siglo XX y podemos dirigir nuestros esfuerzos a revertirlos. No hay nada más a lo que aferrarse en el alud, ya que la visión combinada de todos los pensadores de la Ilustración equivale a nada. Entremos, pues, al asunto principal de este video: mostrarte cómo un reconocido estudioso de la historia de las religiones y gran mitólogo y ateo reconoce el carácter aberrante, sin sentido y sin sustento de los cambios que se han implementado en la misa actual llamada Novus Ordo, y a la vez reconoce el valor, el sentido y la grandeza de la misa de siempre, de la misa tradicional o también llamada misa tridentina. Les decía que esto lo comenta en su libro Tú eres eso. Este estudioso norteamericano, llamado Joseph Campbell, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente: el problema para la religión y su función en esta era es despertar el corazón. Que el clero no pueda o no quiera despertar el corazón nos indica que es incapaz de interpretar los símbolos a través de los cuales debería iluminar y alimentar espiritualmente a su grey. Si, en el cambio, habla de problemas éticos y políticos, traiciona a la raza humana. Esta sustitución del trabajo social o la excesiva implicación en regular las decisiones íntimas de la vida familiar no tiene nada que ver con la verdadera vocación del clero. Abrir a su pueblo las dimensiones del significado de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, estas últimas constituyen un sistema de símbolos que funcionan perfectamente. Al faltar esta simple orientación, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ha traducido su liturgia latina a los idiomas locales, diluyendo o eliminando con ello su misterio esencial. Cuando los católicos asisten a una misa celebrada en latín, el sacerdote interpela al infinito en una lengua que carece de asociaciones cotidianas,
la gente se siente en consecuencia elevada a la trascendencia. Pero cuando la liturgia se recita en el idioma local y el altar se gira 180 grados, el sacerdote parece menos un intermediario del misterio que un cocinero de la televisión como Julia Child. Se destruye la posibilidad misma de la experiencia trascendente. Una persona puede experimentar un sentimiento reconfortante, pero este mismo sentimiento no es difícil de lograr para mucha gente sin necesidad de acudir a la iglesia. De modo que los símbolos religiosos quedan alterados por este proceso que las autoridades de la iglesia consideran equivocadamente un progreso. Es un ejemplo del principal problema religioso del presente. Los símbolos son crónicamente mal leídos. Las metáforas, estructuras esenciales del lenguaje religioso, como hemos observado antes y volveremos a recordar, se leen de acuerdo con sus referentes concretos o denotaciones y el resultado es la confrontación de una persona con otra, cuando el verdadero sentido de la metáfora es trascender la separación y la dualidad. Cuando el clero fracasa en su primera tarea de comprender los símbolos de los que es custodio, uno se ve obligado a pensar que solo quedan los artistas para hacer por nosotros esta exploración espiritual. Con respecto del mismo tema, escuchemos ahora las ideas de alguien que sí es creyente y creyente católico, defensor acérrimo de la palabra de Dios, del magisterio y la tradición de la Iglesia Católica. En este momento, uno de los pocos pastores confiables, Monseñor Athanasius Schneider. En uno de sus libros titulado Corpus Christi, comienza diciendo: nada hay más importante en la vida de un católico que la Sagrada Eucaristía. Sigue diciendo Monseñor Schneider que por la obra de la Santa Misa, Cristo, sentado en la gloria a la derecha del Padre, desciende a los altares de las iglesias y capillas a lo largo y ancho del mundo para hacer nuevamente presente su sacrificio en el Calvario, el único sacrificio por el cual el hombre se salva del pecado y resurge a la vida en Cristo por efusión del Espíritu Santo. Es de la Sagrada Eucaristía que la vida diaria del católico recibe a su vez inspiración y fuerza. Sigue diciendo Monseñor Schneider: la obra más santa, más grande, más admirable y más divina de toda la creación es, para toda la eternidad, el santo sacrificio de la misa. Por esta razón, la Santa Misa es también el único y efectivo sacrificio del género humano y de la santificación de la entera creación. Si nos damos cuenta de qué es la Santa Misa y penetramos su sentido, necesariamente cualquier detalle del rito, cualquier palabra, cualquier gesto, asume una gran importancia en cuanto profundamente significativo y rico de un fuerte relieve espiritual. Apenas entramos en una iglesia para participar en la misa, debemos esforzarnos en elevar la mente y el corazón hacia el Gólgota y hacia la liturgia celestial. La hostia consagrada es el bien más sagrado y más grande de esta tierra en cuanto se trata del Señor mismo. El rito de la comunión debe expresar en el modo más conveniente posible el aspecto sagrado y sublime, es decir, debe claramente distinguirse del gesto normal de asunción de un alimento profano. Tal exigencia se cumple incontestablemente con la recepción de la hostia sagrada de rodillas, dejándose alimentar por el sacerdote,
lo que equivale a dejarse de poner la hostia en la boca. Al contrario, la modalidad actual, que comporta el recibir en pie la hostia sagrada, tomándola con los dedos de la mano y llevándola a la boca, asemeja mucho a la manera de tomar los alimentos profanos. Y nos termina de iluminar Monseñor Snyder diciendo que la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía y, en consecuencia, la Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia. La verdadera crisis de la Iglesia de hoy se revela, por lo tanto, en el modo como esta fuente y este corazón son tratados concretamente. A causa de la comunión en la mano y de pie, sin embargo, aquello es el Santísimo por excelencia, es tratado con un verdadero minimalismo de reverencia y sacralidad exteriores. Además de ello, el pan consagrado, el más precioso tesoro de la Iglesia, es expuesto a un sorprendente desinterés, a una enorme pérdida de fragmentos eucarísticos y a hurtos cada vez más difundidos para finalidades sacrílegas.